Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al 23º capítulo de Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencia y por supuesto crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este es un ciclo de webinares que hemos diseñado para conectar con profesionales de todas partes del mundo. Cada miércoles nos reunimos aquí para explorar las principales tendencias, las más recientes, compartir las mejores prácticas y, por supuesto, abordar los actuales desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Quiero agradecerles a todos y todas por unirse esta mañana, por hacer un espacio en sus agendas. Eso sin duda refleja el gran compromiso que tienen con el aprendizaje continuo y el intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. El Conecta RH del día de hoy nos trae el Zoom de género implementando leyes laborales 2024 con perspectiva de género. Y tengo dos muy importantes expositoras. Primero, quiero presentarles a Isidora Íñigo Valderrama. Ella es socióloga de la Universidad de Chile y doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene experiencia en docencia e investigación a nivel universitario y en proyectos Fondesit y Núcleo Milenio, y además como consultora en organizaciones no gubernamentales, fundaciones y organismos internacionales tales como el PNUD, CELADE y el BID. Además es profesional en reparticiones públicas. Sus áreas de interés y expertise son la participación en política juvenil, estudios de género y políticas laborales con enfoque de género. Actualmente es la jefa de la unidad de transversalización de género del gabinete del subsecretario del Trabajo. Muy bienvenida, Isidora. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a RH por la invitación. Y también nos acompaña Camila León, directora de investigación del Observatorio de la Red de Recursos Humanos. Ella es socióloga con magíster en sociología, cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación, trabajó como consultora en Great Place to Work y más de 7 años en la Universidad Católica como coordinadora de investigación. Ella tiene varios artículos publicados en revistas científicas y es docente universitaria desde hace 5 años. Muy bienvenida, Camila. Feliz de estar acá, Rodrigo, contigo, apoyando siempre y feliz además de compartir el espacio con Isidora, una expertísima en las temáticas, además de que hace hartas cosas sobre los temas que vamos a conversar hoy día, así que realmente una súper buena, un muy hermoso y planificado webinar hoy día, Rodri. Nos parece esencial traer este tema, particularmente por la abultada cantidad de normas legales, particularmente leyes laborales que han entrado en vigencia este 2024. Y sin duda ustedes dos son tremendos exponentes para poder traer este tema y analizarlo ahora con una perspectiva de género. Así que los invito a todos y todas a participar de nuestro chat, a hacer sus preguntas y respuestas a través del foro. Y en la segunda parte vamos a tener, como siempre, esta primera parte expositiva y en la segunda parte, entonces, conversar en profundidad y hacer ese doble clic que tanto nos importa. Y sí, ahora te queremos escuchar. Súper. Bueno, como les dije anteriormente, vuelvo a reiterar el agradecimiento de poder participar en este espacio. Nosotros estamos en un periodo desde el Ministerio y la Subsecretaría sensibilizando y ampliando como el conocimiento con respecto a toda la que es nuestra agenda de trabajo decente con enfoque de género, y en particular hoy día lo que queremos tratar acá tiene que ver con todos los avances que hemos estado desarrollando con respecto a un componente específico o subcomponente de esta agenda, que tiene que ver con los avances en corresponsabilidad y conciliación, digamos. También es importante que podamos como avanzar un poco y tratar como estos dos conceptos que se han instalado de manera como con mucha fuerza durante el último tiempo, que aluden como a cosas distintas, y eso también es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando y hemos intentado como ir impulsando nuevas agendas legislativas, particularmente desde el Ministerio. Les quería pedir por favor permiso para poder compartir pantalla. Ahora sí, súper. En modo presentación, a lo mejor, si
Sí, dame un segundo. Si te sale, dale. Este tema de la conciliación y corresponsabilidad, como dices, Isidora, la verdad que sí, se tomó la agenda que empezamos por fin a hablar de estos conceptos que son tan esenciales, ¿no? ¿Pueden ver? Perfectamente. Ya, estupendo. Bueno, en ese sentido, lo que yo quería comentarles hoy día es precisamente lo que señalaba Rodrigo, ¿cierto? Que es el asunto de avances legislativos de conciliación con corresponsabilidad, ¿ya? Y en ese sentido, por eso creo que es importante que también avancemos con respecto a una definición básica de estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de conciliación, ¿cierto? Eso tiene que ver con cómo relacionamos dos cosas de manera armónica, ¿ya? Y eso significa, por eso en el fondo no es solo, y generalmente cuando se habla de conciliación, trabajo, familia, vida personal, una cosa es que la mayoría de las personas hoy día, ¿cierto? Hacemos todas esas cosas al mismo tiempo, pero eso no significa que tengamos necesariamente o que la relación entre esos diferentes elementos sea una relación conciliada, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con esta idea de que sea algo armónico y que por lo tanto exista la posibilidad y las condiciones que las tiene que proveer una sociedad de que todas y todos podamos ejercer nuestro derecho a tener una vida personal, derecho a tener familia y al mismo tiempo derecho al trabajo, ¿ya? Y en ese sentido existen desafíos importantes en el país con respecto a esto. Y también el otro elemento importante es cómo vamos avanzando no solamente en mecanismos, medidas, derechos, transformaciones que apunten a mejorar la conciliación, sino que también al mismo tiempo cómo lo hacemos con corresponsabilidad, ¿ya? Y eso un poco también tiene que ver con cómo avanzamos como sociedad hacia lo que hemos identificado como derechos de segunda generación de alguna manera. Hay que avanzar un poco más y eso es un poco lo que también quiero contarles hoy día. Eh, Siempre es súper importante partir con respecto al tema del diagnóstico, porque todas y todos los miembros de la sociedad, ¿cierto? Y particularmente en lo que nos situamos hoy día, que es el mundo del trabajo, nos corresponde un rol. Y tenemos, por lo tanto, responsabilidades y también tenemos ámbitos de acción específicos, particulares y que son distintos entre todas y todos. Es decir, es muy distinto el rol de un trabajador, de una trabajadora, un sindicato, de un empleador, y en este caso, como es el nuestro, que es el Estado. Sin embargo, todos estos actores formamos parte de lo que es el espacio del mundo del trabajo y por lo tanto también tenemos responsabilidades, roles y, digamos, mecanismos y herramientas que poner a disposición para poder avanzar como sociedad, principalmente en un horizonte que es compartido, ¿cierto?, de cómo tenemos una sociedad en la cual efectivamente mejoren las condiciones laborales, todas y todos puedan ejercer su derecho al trabajo con un horizonte de trabajo decente. En ese sentido, por lo tanto, este paquete de medidas no sale, no emerge de la nada, no es necesariamente la buena idea de alguien, sino que tiene que ver principalmente con problemas sociales, con problemas que en particular han sido levantados por diferentes actores de la sociedad y cómo nosotros desde el Estado, desde el gobierno y el ministerio en particular, nos hacemos cargo de esto e intentamos responder a ello. El primer elemento que tiene que ver acá con lo que se ha llamado la crisis de los cuidados, este es un concepto que se ha, digamos, instalado a nivel global, ¿cierto? Es decir, el mundo está en una crisis de los cuidados y tiene que ver principalmente con una creciente demanda de cuidados por un envejecimiento progresivo de la población, ¿cierto? Una población que además envejece de una manera en la cual requiere asistencia en situaciones de dependencia significativa, severas, y también eso va acompañado con un proceso de descenso progresivo de la tasa de natalidad, ¿cierto? Entonces, es decir, aumentan los requerimientos del cuidado y al mismo tiempo disminuyen como en el fondo la reproducción y las condiciones de reproducción de la sociedad y por lo tanto eh, se avisora un escenario en el cual hay más gente que cuidar que personas disponibles para hacerlo. Pero la crisis de los cuidados no solamente tiene que ver con eso y con cambios sociodemográficos, sino que también alude a un elemento central que tiene que ver con cómo tradicionalmente han sido las familias y al interior de las familias, las mujeres quienes se han hecho cargo de esta labor
Esta labor no ha tenido tradicionalmente e históricamente el reconocimiento social, monetario y de valor en función del aporte que efectivamente se desarrolla a la sociedad. Los cuidados sostienen la vida. Todas y todos los que estamos acá presentes de manera virtual, ¿cierto? Estamos aquí porque en algún punto alguien cuidó de nosotros y de nosotras. Probablemente ese cuidado fue provisto por una mujer que no recibió remuneración por esa actividad, que su trabajo no fue valorado como y ni considerado como trabajo propiamente tal. Y al mismo tiempo lo más probable es que todas y todos también los que estamos acá ya hayamos entregado cuidado a alguien o lo vamos a hacer en el futuro. En ese sentido, esta es una labor que contribuye a la sociedad. Sin cuidados no hay sociedad posible, no hay, por lo tanto, desarrollo productivo, no hay desarrollo económico, y en ese sentido es una contribución social. Sin embargo, el costo y el trabajo que ha significado eso ha recaído principalmente en las mujeres y principalmente sin remuneración por esa actividad, y eso es importante, por lo tanto, que avancemos como sociedad en la corresponsabilidad. Y eso significa corresponsabilidad, que es cómo distribuimos los cuidados de una manera más justa, tanto el trabajo de cuidados como también los costos que ello implica. Otro elemento importante de diagnóstico y que son elementos basales actuales tiene que ver con la participación laboral femenina. Tenemos grandes desafíos en ese aspecto. Ustedes saben, hay una brecha de participación de alrededor del 20% entre hombres y mujeres. No hemos logrado avanzar, digamos, hay una barrera que se ha transformado este 20%. En el fondo, el total de hombres en edad de trabajar, el 70% lo hace. En el caso de las mujeres, esto llega al 50%. Y la principal razón de las mujeres para no participar en el mercado laboral es razones familiares permanentes. Una de cada tres mujeres que no participa en el mercado laboral no lo hace, por lo tanto, por razones de cuidado. Esta, digamos, razón en el caso de los hombres inactivos solo explica la condición de 3 de cada 100, ¿ya? Por lo tanto, el gran factor que determina las trayectorias laborales de las mujeres es esta repartición desigual de las responsabilidades de cuidado. Y eso no solamente afecta su participación, sino que también afecta las condiciones de trabajo. Es decir, las mujeres en general ganan menos salario que los hombres al mismo trabajo, un trabajo de igual valor, tienen mayores tasas de informalidad, trabajan menos horas que los hombres, y al mismo tiempo también tienen trayectorias más discontinuas, es decir, entran y salen del mercado laboral. Eso tiene efectos también, por ejemplo, en sus derechos de jubilación. Se genera lo que ha sido mal llamado lagunas previsionales, y aquí también el factor de esta falta de redistribución de los cuidados es un elemento central. Y en ese sentido, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en todo este escenario? Se configura en que hay una asociación muy directa entre esta crisis de los cuidados y las dificultades para conciliar. Si uno le pregunta y todos los que estamos acá, para las familias es difícil conciliar estos diferentes aspectos de la vida. Sin embargo, nuevamente es mucho más difícil aún porque tienen peores oportunidades. Sin embargo, en este sentido, las mujeres, y por eso es importante que como sociedad tenemos que avanzar en esa línea. Aquí un elemento importante para cerrar el diagnóstico fue la pandemia del COVID. La pandemia, ¿qué hizo? Agudizó estos problemas que existían previamente, pero al mismo tiempo les dio visibilidad. Y hoy día hace, por ejemplo, que estemos hablando de este tema hoy, que hoy día la discusión pública y en particular la discusión sobre el mundo del trabajo, la discusión laboral, está incorporando progresivamente lo que es la temática de la conciliación. Eso es un avance muy significativo, cuando también toda esta experiencia de lo duro y lo difícil que fue la pandemia del COVID en diversos aspectos, y también para, en el fondo, en el mundo del trabajo en particular, tuvo este otro factor, ¿cierto? Que es cómo la pandemia, todo lo que significó la destrucción de empleo, ¿cierto? Y el cambio vertiginoso de quienes pudieron transformar sus labores tradicionalmente hacían fuera del hogar al interior del hogar en formato de teletrabajo, lo que significó el cierre temporal de escuelas y salas cunas, soportes principales para el cuidado, no solamente en términos educativos, ¿cierto? Y cómo se mezclaron todas las labores en el hogar. Fue un periodo muy desafiante, agudizó estas problemáticas, pero al mismo tiempo también nos hizo más conscientes de estos problemas. Y por lo tanto hoy día también
como les digo, podemos hablar de esto y esto se transforma en un tema de relevancia pública y nos exigen a todos los actores del mundo del trabajo y en particular desde el Estado y del gobierno hacernos cargo de esto y cómo podemos avanzar en mejorar esta situación. En ese sentido, por lo tanto, es que hemos desarrollado, por el mandato del presidente Gabriel Boric, la ministra y el subsecretario, en una agenda importante de transformaciones legislativas que, como les decía, hemos articulado en este concepto de cómo avanzamos en conciliación con corresponsabilidad. Y aquí es un elemento importante porque una cosa, por ejemplo, es lo que significa pensemos en derechos de conciliación previamente existentes, por ejemplo, el derecho a postnatal. El postnatal sin duda ha significado un impacto positivo entre lo que es la participación laboral femenina. Sin embargo, el problema, digamos, o qué es lo que el desafío que se nos propone como sociedad es cómo avanzamos de un tipo de derechos en los cuales permite la conciliación, pero no la corresponsabilidad, hacia un modelo en que efectivamente la pueda promover. ¿Por qué es un derecho que no promueve la corresponsabilidad? Porque la titular del derecho de postnatal es la madre, quien además puede ceder cierta proporción muy limitada del permiso de postnatal al padre, pero la titular es ella. Y por lo tanto, lo que hace eso también es al mismo tiempo reforzar esta idea de que quien es responsable de los cuidados es principalmente la mujer. Como les decía, el postnatal sin duda ha significado impactos muy positivos. Y lo mismo uno podría pensar, por ejemplo, también con lo que sucede con sala cuna, ¿cierto? Hoy día sala cuna es un derecho laboral, también ha permitido aumentar la participación laboral femenina, sin embargo también es un derecho que ha estado tradicionalmente anclado en la madre. Por lo tanto, y ustedes saben, y esto también ha sido como súper, digamos, documentado y reflexionado también a nivel de la discusión pública, esta exigencia de la ley actual de que cuando una empresa tiene 20 mujeres o más, tiene que tener, asegurar el empleador el derecho a sala cuna, refuerza de nuevamente esta idea de que los cuidados son una responsabilidad solamente femenina y también se ha estudiado que desincentiva la contratación femenina. En ese sentido, por lo tanto, es que es necesario que como sociedad ampliemos nuestro estándar y por lo tanto avancemos en cómo promovemos no solo la conciliación, sino también con corresponsabilidad. Dentro de las medidas que hemos avanzado, una tiene que ver con la ley 40 horas. La ley 40 horas no es solamente una ley de rebaja de jornada, sino que está acompañada de una serie de otras medidas que apuntan principalmente a cuál es el espíritu de esta ley, que es asegurar descanso efectivo y al mismo tiempo que ese descanso efectivo sea igual para todas y todos. ¿Por qué esto es importante? Porque si es que las medidas laborales no incorporan elementos correctivos con respecto a las desigualdades que ya existen previamente en la sociedad, eso se va a traducir finalmente en que las leyes nuevas lo que van a hacer es reproducir esa misma desigualdad. Cuando se desarrolló la discusión sobre la ley de 40 horas, apareció el problema que era cómo avanzamos, cómo logramos generar de que este avance progresivo hacia mayores niveles de descanso efectivo no se transforme para algunos y algunas en mayor descanso, pero para otras y otros, principalmente otras, por ejemplo, en mayor trabajo de cuidados no pago. Por lo tanto, era importante incorporar medidas de conciliación. Y en ese sentido, la ley 40 horas incorpora la banda horaria, que es la posibilidad de adelantar o atrasar en una hora el ingreso y por lo tanto de forma consecuente la salida y la posibilidad de poder horas extras compensarlas por días de feriado adicional, que es lo que permite principalmente la banda horaria, por ejemplo, compatibilizar mejor lo que es el horario de inicio y término de la jornada laboral con el horario de entrada y de salida de los jardines infantiles y de las escuelas, que muchas veces no coincide con los horarios del trabajo. Otra de las medidas importantes que se ha avanzado en esta línea es la ley TEA. La ley TEA es una ley que de alguna manera apunta a establecer
una serie de nuevos beneficios y derechos para las personas que se encuentran en esa condición y para las familias en las cuales existe un niño o niña con trastorno de espectro autista. Esta ley dentro de ella incorpora permisos laborales para padres y madres o quien tengan el cuidado personal de un menor. Se les autoriza a poder ausentarse del trabajo en condiciones en las cuales una hija o hijo o alguien que tengan a su cuidado personal de espectro autista tenga como alguna crisis en la escuela y puedan acudir a asistirlo. Eh, la ley TEA no establece, y aquí el componente de corresponsabilidad no tiene que ser, el derecho no es titular la madre, tampoco, por lo tanto, el padre, sino que lo que se establece es que es la persona que tiene el cuidado personal, tiene este, digamos, derecho a este permiso laboral, por lo tanto, aquí también existe un fomento a la corresponsabilidad. Otra de los elementos que se han avanzado es la ley sana, que en este gobierno lo que se hizo fue mejorar las condiciones, digamos, de este seguro y principalmente lo que se establece o qué es lo que hace la ley sana es entregar permisos para padres y madres que tengan el cuidado de un menor con enfermedad catastrófica y por lo tanto para que puedan acompañarlo o acompañarla. Esta ley tampoco habla de que sea el titular la madre, ni de madres, ni de padres, por lo tanto también es una ley que efectivamente podían hacer ejercicio de este permiso, tanto padres como madres, y por lo tanto también favorece la corresponsabilidad. Y finalmente lo que es la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que reconoce el trabajo de cuidados como un trabajo, sea remunerado o no remunerado, avanza en el establecimiento de ciertos principios, como lo son la corresponsabilidad social y parentalidad positiva, que son principios que se incorporan dentro del Código Laboral y significa, por lo tanto, que las empresas tienen que promover. Considera al mismo tiempo un cambio en el título 2 del libro 2 del Código del Trabajo, donde están todos los derechos asociados a conciliación, en el cual se incorpora el concepto de conciliación. Por lo tanto, también eso implica un avance o un nuevo estándar para pensar las leyes laborales de aquí al futuro. Nosotras y nosotros no solamente somos personas que trabajan, sino que también somos personas y somos familia, somos todo eso al mismo tiempo, y es importante, por lo tanto, que las legislaciones laborales también consideren eso de aquí en adelante. Y finalmente, esta ley también establece beneficios para personas que desarrollan labores de cuidado y no reciben remuneración por esa actividad, como el derecho a jornadas híbridas de combinación de teletrabajo y presencialidad, el derecho al uso del feriado preferente del feriado legal durante los periodos de vacaciones escolares para compatibilizar mejor lo que es este periodo tan complejo para las familias como son las vacaciones escolares con lo que es el trabajo remunerado y también la posibilidad también durante periodo de vacaciones de hacer cambios transitorios durante ese periodo de vacaciones escolares en distribución de turnos y jornada diaria y semanal para también compatibilizar. Y finalmente establece un deber del empleador, que este es muy importante, un deber del empleador de sensibilizar, educar al interior de las empresas con respecto a la importancia de lo que es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Finalmente, para ir cerrando, ¿cuáles son las, digamos, desafíos, oportunidades que de alguna manera nos implican estas nuevas leyes y al mismo tiempo el gran desafío o a qué apuntan a contribuir estas leyes, que es a mejorar la conciliación y cómo lo hacemos con corresponsabilidad? Estas leyes sin duda que no resuelven el problema de la corresponsabilidad y de la conciliación, pero sin duda contribuyen, nosotros creemos que apuntan en la dirección correcta. Y aquí un elemento importante de cómo hemos avanzado en estas leyes tiene que ver con, y un sello que ha sido el de este gobierno, que es el diálogo social. La única posibilidad de poder efectivamente avanzar, creemos y tenemos la convicción en cambios que mejoren las condiciones de vida y al mismo tiempo las experiencias de trabajo, las experiencias laborales y también mejoren la productividad de las empresas, son estas instancias en las cuales los diferentes actores nos reunimos y encontramos vías para el establecimiento de un camino común.
Muchas veces empleadores, trabajadores y el Estado no siempre tienen necesariamente la misma opinión, pero nunca hay que tener temor a eso, sino que siempre hay que sentarse en ese espacio y por lo tanto buscar vías de alternativa, de negociación y de salida conjunta. Es gracias a eso, por ejemplo, que muchas de estas leyes han sido aprobadas de forma unánime o casi unánime en el Congreso y que tiene que ver principalmente con ese esfuerzo de cómo avanzar colectivamente. Pero ese avance colectivo también significa, por lo tanto, desafíos para los diversos actores del mundo del trabajo. Por un lado, aquí hay un tema que tiene que ver con el cambio cultural. Las leyes o estas leyes no van a surtir su efecto por un lado, y por otro lado tampoco van a ellas por sí mismas, aunque sean implementadas de la forma esperada, cuál es el espíritu de estas leyes, tampoco van a resolver completamente por sí solas el problema de la conciliación con corresponsabilidad, porque aquí hay un tema cultural, es decir, también cómo entendemos de que el cuidado es una cuestión colectiva, que el cuidado implica la responsabilidad de todas y todos, y aquí hay un factor importante que el que pueden hacer principalmente los empleadores y las jefaturas. Les pongo el caso en particular el caso de la ley de conciliación. La ley de conciliación permite que padres y madres hagan uso de los derechos de forma simultánea. Por lo tanto, un padre y una madre, por ejemplo, podrían hacer uso preferente de su feriado legal durante el periodo de vacaciones escolares del Mineduc. Sin embargo, puede pasar, como esta ley se activa en la medida en que las personas solicitan el derecho, que esta ley se transforme en una ley solamente de mujeres, en la cual no hayan hombres que soliciten el ejercicio de estos derechos. Aquí un elemento importante lo tienen los empleadores y particularmente las jefaturas y liderazgos masculinos, como también promueven al interior de las empresas la utilización de estos derechos y por lo tanto también incentivan a que las diferentes comunidades al interior de los espacios laborales se sientan con la posibilidad de poder hacer uso de estos derechos. Muchas veces, y se los voy a decir en términos muy coloquiales, hay gente que plantea, por ejemplo, no, es que él se lo toma, se va a tomar esto y en realidad va a puro flojear. O hay otras veces que le han dicho de forma contraria, por ejemplo, y esto lo hemos visto por las experiencias de nuestras charlas, a un hombre que ha solicitado el derecho al teletrabajo y le han preguntado, ¿y la mamá en dónde está? La única posibilidad de que podamos transformar esta realidad y que todas y todos nos hagamos cargo de los cuidados y por lo tanto también podamos cumplir nuestras expectativas de desarrollar nuestros proyectos de vida personales, implican y exigen también el compromiso del cambio cultural y el liderazgo, por lo tanto, que ahí las empresas y los liderazgos principalmente masculinos también al interior de las empresas pueden realizar. Finalmente, y con esto cierro, este es un tema con el cual podríamos hablar muchísimo, pero quiero cerrar con un elemento importante. Mejorar conciliación, mejorar la participación laboral femenina, mejora no solamente la experiencia laboral de las familias, sino que también mejora la productividad y el funcionamiento económico de las empresas. Hay diversos estudios que lo que muestran constantemente es, a medida que un trabajador o trabajadora está más satisfecho en su trabajo, es a una empresa en general que le va mejor, que produce mejor. Cuando una empresa también tiene mayor participación de mujeres en su interior, también es una empresa que funciona, que produce más y que por lo tanto tiene mayores niveles de éxito. Avanzar en esto es una cuestión que efectivamente nos contribuye a todas y todos como sociedad, genera un efecto virtuoso y eso es por lo tanto la invitación que también le hacemos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidora. Nos entregaste información súper interesante. Esto de la corresponsabilidad y la conciliación son elementos centrales no solo para contribuir a la participación femenina en el espacio en el mercado laboral, sino también para mover a los hombres a los roles domésticos. Es algo que siempre menciono. Siempre tenemos tan masculinizado el rol del hombre, en donde en realidad es el que toma decisiones, el que trabaja, en fin. Lo cierto es que lo que dicen las estadísticas es que la mujer tiene un rol muy relevante porque además juega el papel de ser el sostén familiar. ¿Cuántas familias monoparentales hay en donde la mujer es la principal, eh, la jefa de hogar, en definitiva? Entonces, sin duda que esto es un desafío. La ley es el piso, no es el techo. Las organizaciones tenemos el desafío de implementar cambios y para eso, Camila, queremos escucharte ahora a ti con esas mejores prácticas que podemos desarrollar en el
mundo organizacional para promover la conciliación, la corresponsabilidad y la implementación de estas leyes? No te escuchamos, estás silenciada. Ahí sí que sí. Sí, Buenísimo. un agrado escuchar a la Isa porque básicamente me quitó las palabras de la boca y eliminé diapositivas de mi presentación para no repetir, pero claro, efectivamente, bueno, como buenas sociólogas creo que acá el tema de que es algo que se arrastra históricamente hace muchos años y que además requiere cambios culturales importantes, es algo que necesitamos ver porque seguramente y muy probablemente los cambios van a tener que ser cambios y procesos lentos y que requieren de bastante apoyo. Y por eso estoy concuerdo con Isadora de que esto no solamente necesita visibilizarse como lo está haciendo y lo está apoyando, ¿cierto? La implementación de las leyes de este año, sino también el apoyo y la participación de hombres en estos procesos. Ya creo que eso es muy importante, el hecho de que no solamente trabajemos las mujeres para este tema, sino que además los hombres nos acompañen, participen, porque finalmente hasta el día de hoy todavía siguen siendo mayoría en los espacios laborales y además en los espacios de liderazgo y toma de decisión. ¿Ya? Pero me agrada mucho el ver que tenemos participantes hombres en este Zoom, así que estuve ahí revisando si teníamos y me pone súper contenta que cada vez que hacemos estas instancias lleguen los hombres y escuchen y nos apoyen y vean también formas en las que ellos pueden participar. Así que bueno, yo después de toda esta información que Isadora presenta y bueno, que además creo que también está bien atingente la ley Karim, que también nos ayuda a repensar, ¿cierto?, la forma en que nosotros nos comunicamos y trabajamos, ¿cierto?, en nuestras organizaciones y cómo sabemos que comunicar y lo que comunicamos, lo que nombramos, ¿cierto? Determina cómo entendemos las realidades. Así que, bueno, les comento súper cortito que yo estoy liderando el Observatorio de la Red de Recursos Humanos y como observatorio nosotros estamos a cargo de diferentes proyectos, diferentes estudios, diferentes radiografías, pulsos y de todas las temáticas relacionadas con los recursos humanos. ¿Ya? Y desde el año pasado hemos estado liderando una investigación dirigida específicamente al cierre de brechas de género. ¿Ya? Y por eso les vengo a mostrar un poquito de qué se trata el modelo. Además de todo lo que Isadora presenta, que tiene que ver con las leyes y con, en el fondo, las políticas públicas, cómo ayudan, ¿cierto?, a mover, acelerar estos movimientos y estas diferencias. También tenemos que hablar de algunas cosas que son más, digamos, subjetivas, que es, por ejemplo, el techo de cristal, las segregaciones en las que podemos ver donde hay diferencias entre hombres y mujeres, ya hombres que ocupan algunos cargos y algunas áreas y mujeres que están en otras diferentes áreas como servicio al cliente, como comerciales, etcétera. También los sesgos inconscientes, ya sabemos que los sesgos nosotros incluso nosotros mismos los tenemos, ya los reproducimos incluso sin darnos cuenta, ya y creo incluso que puede ser que ni siquiera podamos eliminarnos 100%, yo creo que es un esfuerzo diario que tenemos que hacer. Ya está la brecha salarial que ya la comentó Isadora, bueno, además de la discriminación y segregación, entonces hay mucho de psicosocial en la temática de género, ya que no tiene que ver solo con las leyes, sino que también con las relaciones humanas, ¿cierto? Y por lo tanto, como ya decía Isadora, afecta la participación de las mujeres versus la de los hombres, afecta los sectores en los que las mujeres y hombres se ubican, ¿cierto? Afecta que las mujeres ganamos menos en los mismos puestos, afecta en que desde la educación preescolar las mujeres están como predeterminadas a irse a algunas áreas, las más humanistas, las ciencias sociales,
y los hombres a las áreas más tecnológicas y matemáticas, etcétera. Y eso viene, ¿cierto?, desde lo preescolar, ¿ya? Y se va reproduciendo hasta que finalmente a la educación superior hay más hombres en algunas áreas, y eso mismo se reproduce después en las empresas, ¿ya? En las empresas podemos ver que cuando una empresa hace un llamado para soporte TI, en general es soporte TI hombre, ¿ya? Y eso porque históricamente la persona viene como predestinada a su trayectoria, ¿cierto? Y por otro lado, este súper importante correlación que se ha visto, y es que en el fondo nosotras mujeres, mientras mayor nivel educativo tenemos, obviamente hay más tasa de participación, pero eso no asegura que vayamos mejorando también nuestras condiciones. Por lo tanto, las mujeres tenemos que esforzarnos el doble, ¿cierto?, por llegar a los lugares donde los hombres están. ¿Ya? Habiendo dicho todo esto, ¿ya? Nosotros creamos un modelo de madurez con sus dimensiones. Son 6 dimensiones que creemos que abarcan todas las temáticas en las que una organización puede trabajar para poder cerrar las brechas de género, ¿ya? Y las voy a ir explicando cada una en detalle. Principalmente porque la idea que tenemos hoy día es poder yo presentarles algunas de las buenas prácticas que se pueden generar en una organización para poder avanzar en estas temáticas de la equidad de género, ¿ya? Contarles que se hizo un estudio en los que, y esto es súper rapidito, se hizo un estudio en los que se midió el nivel de madurez organizacional respecto al cierre de brechas de género, y se ven grandes brechas entre las grandes y las empresas pequeñas y medianas, ¿ya? Esto significa, estos gráficos significan que en el fondo las empresas pequeñas y medianas están un poco, o sea, bastante atrás en temáticas de madurez en indicadores de género, y las grandes empresas y además las multinacionales están más avanzadas en este tema. Esto se puede explicar y sabemos que cuando las empresas son de menor tamaño, ¿cierto? Hay menos infraestructura, menos recursos, y esto obviamente cuesta levantar la temática de equidad cuando todavía hay procesos de base que todo no se puede solucionar, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos que tener ojo en que hay un sector que es la mayoría de las organizaciones en Chile, que está más atrás en la madurez de respecto al cierre de brecha. ¿Ya? Y respecto a las dimensiones, también hay bastante diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas, ¿ya? Sin embargo, la dimensión 6, ambas grupos o tamaños, es la dimensión en la que están más adelantadas, y justamente la dimensión 6 tiene que ver con las políticas que obligan, ¿cierto?, a las organizaciones a trabajar los canales de denuncia, ¿cierto? Y todos estos temas. Y finalmente les quería mostrar que hay 30 puntos de diferencia respecto a los rubros de las empresas en el nivel de madurez. O sea, las que están más arriba están más avanzados en el nivel de madurez, y las que están más abajo les falta más desarrollo en sus políticas de cierre de brechas de género. ¿Ya? Yo les traigo varias Cami, disculpa, prácticas. Sí, te quería solo interrumpir porque la gente que nos está acompañando esta mañana ve la presentación muy pequeña. Si la puedes compartir ya. en solo modo presentación para que ellos la puedan visualizar. Y respecto de la pregunta que nos hacen también sobre los resultados del estudio, también Camila va a compartirnos en breve la información para que ustedes puedan tener acceso a ella, porque la verdad que la información es súper contundente y entrega detalle pormenorizado por dimensión cuáles son todas las acciones que las organizaciones pueden implementar para poder desarrollar esta estrategia de disminución de las brechas de género. Así que nos Súper. parecía súper importante también compartirles eso, que es un material que está disponibilizado para ustedes. Ahí ya se ve en grande, así que está Ahora se buenísimo. ve grande ya. Pensé que Súper. venía a retarme porque querías que terminara de hablar, y dije, ¿qué voy a hacer ahora? Porque me quedan lo más importante, que son las prácticas exitosas. Así que ya, gracias Dale por el... nomás, revisemos Ya, eso.
Bueno, yo puedo estar aquí hasta las 3 de la tarde si todos me acompañan hablando, porque me encanta hablar y hablar de este tema, pero entiendo que tenemos hasta las 11 y que tenemos que dejar un ratito para la discusión. Así que, bueno, les voy a explicar esto, todo esto lo pueden encontrar después, va a quedar grabado, esto está a libre disposición, tiene está abierto gratuitamente a todas las organizaciones, todos lo pueden leer y mirar. Así que en el fondo ahora solamente lo estoy mostrando, pero si quieren acceder a ello, yo les voy a dejar toda la información para que lo puedan ver. Hemos visto, después de todo este tiempo que hemos trabajado en las brechas de género, que para las organizaciones lo más relevante, yo les diría transversalmente, según en todas las dimensiones, lo más relevante es uno, que la equidad de género tiene que estar en la estrategia de la organización, ¿ya? Si no está en la estrategia de la organización, a pesar de que esté en recursos humanos o que esté diversidad e inclusión, aunque esté en algunos líderes y que algunos líderes lo quieran implementar, excelente, apoyamos la idea, pero si no está en la estrategia, no hay manera de hacer continuidad en las acciones que nosotros podamos desarrollar respecto a la equidad de género, ¿ya? Y por otro lado, súper importante, que además de que tiene que estar en la estrategia de negocio, porque eso además me va a ayudar a tener un presupuesto, a tener una persona asignada, a tener un área que se preocupe específicamente sobre eso, una política, un protocolo, lo que se requiera en la organización para dejar esto establecido y por lo tanto, si es que hay cambio de gerente general, si es que el equipo directivo cambian las prioridades y quieren sacar las temáticas de género o llega otra pandemia y de nuevo cambian las prioridades, nosotros ya tenemos una política de equidad, por lo tanto, eso no se puede sacar de las prioridades de la organización, ¿ya? Yo estoy muy de acuerdo y muchas de las personas con las que hemos hablado me dicen, prefiero mil veces que las organizaciones nazcan estas ideas y sean espontáneas y que no las regulemos, y también nos encanta la idea, pero el problema es cuando hay un cambio de director, cuando hay una caída en el mercado, ¿cierto? Que ahí cambian las prioridades y por lo tanto desaparecen estas ideas espontáneas y que no están escritas finalmente en ninguna parte, ¿ya? Entonces, eso es la base, ¿cierto?, para que cualquier organización pueda empezar a trabajar en estos temas, que esté en la estrategia de negocio, que haya una política escrita con procedimientos, con persona asignada, con presupuesto, idealmente con una persona específicamente trabajando el tema. ¿Ya? Lo otro que vemos además muy transversal en todas las dimensiones es que esto tiene que ser comunicado transversalmente en toda la organización, ¿ya? Y que sea algo que no solamente se comunique, sino que se viva, ¿ya? Que esté en la cultura, que esté en el clima, ¿ya? Que las personas no todos los días se tengan que obligar a comportarse de una manera. Por ejemplo, hablemos de la ley Karim. Tengo que frenarme para decir algo, sino que tengo que cambiar una mentalidad, ¿ya? Y tengo que cambiar la forma de entender, ¿cierto? Que esto no lo estoy haciendo por obligación, sino que lo estoy haciendo porque creo firmemente en que hombres y mujeres tenemos que las mismas condiciones, las mismas oportunidades y tenemos el mismo derecho de poder estar en todos los espacios. ¿Ya? Entonces esto se tiene que comunicar transversalmente y además se tiene que transparentar en el comportamiento diario, ¿cierto?, de mi organización. Eso no es de un día para otro porque tiene que ver con la cultura, con las ideas, con las formas de pensar, ¿ya? Son procesos lentos, pero que se pueden lograr, ¿ya? Y finalmente, bueno, integrar esta política transversal que ya se las expliqué. Esto es la parte estructural de una organización, ¿ya? Esto es lo primero que tenemos que hacer, la parte de más arriba, que la estrategia esté en la estrategia, haya una política, se comunique transversalmente, que todos los líderes estén informados, que esto se pueda vivir en una cultura, ¿ya? En la dimensión 2, atracción y retención de talento, bueno, en realidad la equidad de género se puede implementar en cada uno de los procesos
de la gestión de personas, ¿ya? O sea, desde la atracción de talento, lo vamos a ver acá en el desarrollo de carrera y formación, en el liderazgo y participación de participación de cargo de toma de decisión. O sea, la perspectiva de género se puede implementar en cada uno de los procesos de gestión de personas, ¿ya? Por ejemplo, en la atracción y retención hemos visto con la experiencia, ¿ya? Que mejorando las comunicaciones, capacitando a las personas que hacen atracción y selección, cambiando las ofertas de trabajo, ¿ya? Este ejemplo siempre lo doy porque es un ejemplo, una práctica gratis y que todas las organizaciones lo pueden hacer. Cuando una empresa nos dice, es que no me llegan operarios, o no me llegan grueros, o no me llegan soporte TI, ¿ya? ¿Cómo haces la oferta? ¿Pones operario o pones operario y operaria? ¿Ya? Esto lo han hecho algunas organizaciones y el simple hecho de cambiar el lenguaje les ha abierto la posibilidad de que postulen mujeres incluso a áreas como esas, ¿ya? Entonces eso es una práctica gratuita y que requiere básicamente cambiar a un lenguaje inclusivo cada una de las comunicaciones que tú tienes adentro de tu organización, ¿ya? Obviamente, en la parte de retención, la idea es poder hacer distintos tipos de diagnósticos, sondeos de qué es lo que las personas requieren para poder mantenerse en tu organización, hacer programas de retención para poder, ¿cierto?, tomar todas las áreas de la trayectoria de vida de las personas, ¿ya? Y bueno, como les decía, en el fondo, cada uno de los procesos de gestión de personas, yo acá les tengo distintas prácticas en las que ustedes lo pueden aplicar, ¿ya? Se los puedo ir contando y se los vamos a compartir para que lo vean, pero en el fondo, otro de los aspectos que creemos que es muy importante es que las organizaciones midan las acciones, el impacto de las acciones que están haciendo, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? Que yo, por ejemplo, estoy empezando a implementar la ley de conciliación laboral, familiar y personal, ok. ¿Qué necesitan las mujeres? ¿Qué necesitan los hombres? ¿En qué formato necesitan las mujeres? ¿En qué formato necesitan los hombres? Y luego de eso, yo diseño y después de diseñar, mido el impacto y cuando mido el impacto le pregunto a las mujeres, ¿estás satisfecho con esta acción? Sí, no. ¿Respondió a tus necesidades? Sí, no. Y lo mismo con los hombres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que en general las organizaciones creen que lo mejor es entregar como capacitación un curso de Excel, ¿ya? De ese curso, el 80% fueron hombres y el 20% fueron mujeres. ¿Por qué? Porque les di la opción de que estudiaran de 7 a 8 cuando las mamás están con sus hijos o cuando las mujeres están cuidando a un adulto o a un niño con alguna situación de salud, ¿ya? Y ustedes saben que en el fondo tenemos que promover, ¿cierto? La corresponsabilidad, como decía Isadora, pero en el fondo primero, antes que todo esto, lo primero es saber lo que necesitamos y cómo podemos responder separadamente a las necesidades de hombres y mujeres, antes de diseñar, ¿ya? Y después, cuando yo mida el impacto de mis acciones, también lo hago de manera separada, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a un hombre que es soltero y que tiene muchos estudios, su primera razón de salida, como decía la Isadora, no tiene que ver necesariamente con el cuidado, ¿ya? Las primeras razones de salida de hombres tienen que ver con estudios. ¿Ya? Las primeras razones de salida de mujeres tienen que ver con el cuidado de algún tercero, ¿ya? Entonces, tenemos que estudiar a nuestros colaboradores y colaboradoras primero antes de tomar decisiones y antes de planificar estas acciones como las que incluso nos piden, ¿cierto? Las leyes que este año se están comenzando a implementar. Justamente esta dimensión habla sobre las políticas de prevención y detección de acoso sexual. Esto lo diseñamos el año pasado, así que nos adelantamos a las leyes que salieron este año. Y justamente, bueno, cuando hablamos de estas leyes, la idea justamente, y por eso queríamos que Isadora estuviera aquí,
siempre las pensemos primero desde una perspectiva de género y cómo es la cultura de mi organización por separado para poder hacer una implementación que realmente responda a las necesidades de mi organización por un lado y a las necesidades que tienen los hombres y mujeres por separado. ¿Ya? Bueno, tengo mucho que hablar, pero les voy a dejar aquí el QR del cuestionario que les indica, es un autodiagnóstico que les indica a todas las organizaciones cuál es el nivel de madurez en indicadores de género de cada organización. Y les voy a dejar el QR del manual de buenas prácticas donde van a encontrar todo esto que les comenté, pero con mucho más detalle para que lo puedan descargar. Todo esto es gratuito, está a libre disposición. Y bueno, cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia me pueden escribir y yo voy a estar ahí feliz, disponible para apoyarlos. Así que eso, muchas gracias por el espacio, Rodrigo. Es una herramienta muy valiosa que nos permite conocer en detalle cuál es el estado de la organización, en qué nivel se encuentra y lo mejor de todo es que nos entrega también un detalle de cuáles son esas mejores prácticas que nos fuiste describiendo que son esenciales, sobre todo de cara a, a un momento en el que nos encontramos hoy, donde como me comentaba Isidora al principio, tenemos un país que está avanzando en materia legislativa promoviendo la corresponsabilidad y la conciliación con esta primera ley que sale en enero de conciliación personal, familiar y laboral. Y ahí, Isidora, te quería hacer una pregunta, porque lo comentábamos antes, esto yo ya te lo pregunté, tengo que reconocer eso con la audiencia que nos acompaña esta mañana. Una de las cosas que yo siempre digo es, claro, todas estas iniciativas son muy favorables para promover la participación de mujeres en el mercado del trabajo. Pero ¿y qué pasa entonces con los hombres? ¿Cómo movemos a los hombres a los roles domésticos? Y ahí aparece este concepto de la conciliación y la corresponsabilidad, cuando el hombre también se hace parte y asume estas tareas. Y entonces no nos sorprende cuando viene un líder, un gerente, una jefatura a decir, necesito pedir permiso porque quiero llevar a mi hijo al doctor o tengo reunión de apoderados. En general, lo comentaban en el chat, muchas personas dicen, siempre es como la mamá, bueno, ¿y dónde está la mamá? ¿Cómo ves tú hoy día, sobre todo con este gobierno que ha impulsado materia legislativa en base a estas prácticas, cómo ves hoy día el posicionamiento de estas leyes que buscan efectivamente el desarrollo de la conciliación y la corresponsabilidad con este proceso de cambio cultural? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Sí, mira, yo diría que, o sea, una cosa que me parece como súper importante como señalar es que aquí o sea, el desafío es grande, ¿ya? Y yo creo que eso también es importante que todas y todos lo reconozcamos como tal. Esto es un desafío importante para las empresas, ¿ya? Y para las y los empleadores porque significa transformar de alguna manera la forma en que se organiza el trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, cómo uno organiza el trabajo al interior de la empresa, ¿ya? Y eso sin duda que significa un desafío importante. Al mismo tiempo, también hay, entonces yo creo que todas estas cosas tienen como su elemento, como esta idea como de amenazas, riesgos, pero también de oportunidades y potencialidades. Eh, También hay mucha expectativa, en el fondo a partir como de las nuevas leyes también, y principalmente con el mundo de las y los trabajadores. Tú señalabas, o sea, Camila también incorporó aquí lo que es la ley Karin, ¿cierto? Que uno también lo puede incorporar en el sentido de conciliación también, y ver cómo hacemos de los espacios laborales espacios efectivamente sin violencia y por lo tanto mejoramos también la experiencia laboral. Pero en ese sentido también, esas expectativas también nos han permitido avanzar, y por lo tanto también esas demandas también permiten empujar temas y ir como en el fondo obligándonos a todas y todos los actores de la sociedad a que efectivamente tomemos como un lugar y le demos como un sentido de urgencia, ¿ya? Y estos momentos, y probablemente también Camila lo debe saber bien por la experiencia y el trabajo que ha hecho, también son momentos riesgosos, momentos a veces conflictivos, pero también momentos que abren, que son muy productivos, ¿ya? Y que abren, por lo tanto, los espacios para innovaciones y para generar nuevas alternativas, porque en el fondo la forma en que tradicionalmente uno ha enfrentado las cosas no sirve
para enfrentar a veces problemas nuevos, ¿ya? Y que un poco lo que, como el escenario en el que estamos hoy. Entonces yo partiría por eso, como también pensemos este escenario no solo como con temor, sino también como una oportunidad. Eh, y en un segundo plano, como en particular con respecto a lo que es esta idea de separado o el tema de la corresponsabilidad, ¿cierto? Como hombres, mujeres, padres, madres. eh, Nosotros la impresión que tenemos acá es que efectivamente las leyes o nuestras leyes en particular han estado avanzando, avanzan con dificultades, con, digamos, barreras, con resistencias, ya que eso también es significativo. El cambio siempre es un elemento difícil, pero también vamos avanzando. Yo diría que que es un proceso y también, como lo señalaba Camila, es un proceso lento. Aquí yo creo que, ¿y por qué es un proceso lento? Y aquí me quería tener solo en otro punto. Aquí no hay solamente un tema de cómo hacemos de que el trabajo de cuidados, por ejemplo, no sea solo una tarea asociada a las mujeres, sino también tenemos que avanzar en otra cosa, que es entender qué significa conciliar realmente. Porque uno podría decir, por ejemplo, si solamente fuera el tema, cuando hablamos de corresponsabilidad, uno puede hablar de corresponsabilidad de género, corresponsabilidad parental, corresponsabilidad social. Cuando uno habla de corresponsabilidad parental, significa cómo dividimos mejor como padre y madre en los casos de familias tradicionales. Como bien señalabas tú, Rodrigo, hoy día las familias monoparentales alcanzan casi el 50% de los hogares, ¿ya? Y que son, por lo tanto, liderados por una mujer. Pero en los casos de una familia tradicional con padre y madre, claro, una cosa es cómo distribuimos mejor las labores de cuidado entre padre y madre, y eso sería como corresponsabilidad parental, y la corresponsabilidad social, ¿cierto?, tiene que ver con cómo distribuimos en la sociedad. Y ahí, por lo tanto, es todo el esfuerzo que desde el gobierno estamos haciendo principalmente a partir de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida. Pero todos estos elementos son parte de un engranaje porque el desafío es muy grande, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros también con nuestras políticas laborales estamos contribuyendo también a ese cambio. Eh, ¿Cuál es el tema acá? No nos podemos conformar, por ejemplo, con que no sé, o cuál es el horizonte. El horizonte no es, por ejemplo, que si la mujer se quedaba cuidando en la casa y el hombre trabajaba, ahora en realidad que la mujer trabaje fuera del hogar remuneradamente y el hombre cuide en el hogar de forma no remunerada. Lo que queremos apuntar y qué significa conciliar es que ambos puedan hacer ambas cosas, porque ambos elementos son parte de lo que es la vida y la realización de un proyecto vital. Entonces yo se los cuento porque, por ejemplo, nos apareció en una capacitación a propósito de conciliación que decía, ¿por qué mi empleador me va a dar el uso preferente de mi feriado legal durante las vacaciones escolares de mi hijo si ya se lo dio a mi esposa? Con esta idea de que uno cuida y el otro trabaja, ¿ya? Eso es una cuestión que también es una barrera importante en la cual tenemos que avanzar. Y eso tiene que ver también con cómo la estructura del mundo laboral, los requerimientos, las tareas y la forma en que se ha organizado es incompatible con el lugar, los tiempos, requerimientos propios de lo que son las labores de cuidado. Y eso históricamente ha obligado a que además se particionan los roles, entonces unos se tengan que dedicar a una cosa y otros a otra, y eso siempre ha sido generalizado, que las mujeres se tienen que dedicar más a los cuidados y los hombres a otras. En ese sentido, por lo tanto, el desafío también es no solo cómo avanzamos en corresponsabilidad, sino también cómo avanzamos en que todas y todos podamos participar de la vida familiar, del trabajo remunerado y también del trabajo no remunerado o del trabajo reproductivo. Ahí tenemos una tarea bien grande porque efectivamente tenemos esta división social de cuál es el rol que cada uno cumple y entonces uno hace una cosa y el otro hace como lo contrario, como si fueran polos distintos que hay que mantener en equilibrio. Y es atractivo lo que plantea la ley de conciliación que ya incorpora algunas medidas que son para ambos padres. Ahora, también es interesante vincular esto con que si, estoy hablando solo de padres y madres. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas que cuidan a un adulto mayor? O una persona mayor, perdón, o que tienen otro rol de cuidado que no es directo, no sé, puede ser un abuelo o una abuela, o un hermano mayor, una hermana mayor, un tío, un primo, en fin. Camila, ustedes, sobre todo en la última dimensión, que vinculan también parte de estas prácticas en el estudio, que entre paréntesis lo vamos a compartir, nos preguntaban si vamos a compartir el estudio, está disponible en nuestra página web, pero lo vamos a enviar también.
¿Cuáles son esas prácticas que van impulsando efectivamente estas medidas para contribuir a esa conciliación y corresponsabilidad, pero social, como nos plantea Isidora, o sea, que ya no es solo de padres y madres? Súper buena la pregunta, Rodri. Yo creo que, a ver, no podemos hacernos cargo de 200 años de historia en los que hemos tenido problemas las mujeres, ¿cierto?, en la inserción laboral, pero estoy súper de acuerdo con la Isidora en el tema de que las políticas ayudan, ¿cierto?, obligan. Estoy de acuerdo, de hecho, con el empezar un poco obligando, porque después es algo que se va naturalizando, ¿cierto? Uno, creo que el tema de la sala cuna, perdón que quiera agregar esto, pero de verdad que creo que es muy relevante, al menos para los que somos padres. La ley de sala cuna creo que puede apoyar mucho en la temática de la participación laboral de hombres y mujeres. Por segundo, en temas de las organizaciones, lo que nosotros hemos visto es que las organizaciones tienen que intencionar y no dejarlo espontáneo, sino que intencionar, por ejemplo, que el hombre se tome el postnatal, ¿ya? Las organizaciones tienen que intencionar que las mujeres se capaciten en las áreas en las que ellas se capaciten, ¿ya? Esto no es algo que vaya a fluir naturalmente en una organización. Entonces, nosotros lo que vimos en la organización es que, claro, existen incentivos para que hombres se tomen estos espacios, para que, por ejemplo, incentivos para que el hombre pida permiso para llevar a su hijo al médico, ¿cierto? Y de ahí, bueno, yo te diría, Rodri, que hay mucho, mucho, mucho que queda por trabajar. Yo creo que no solamente, como dicen ustedes, el cuidado en el fondo corresponde a terceros y esos terceros puede ser una variedad de personas a las cuales siempre las mujeres somos quienes cuidamos, ¿ya? Y por otro lado, como decían ahí en los comentarios, cuando estamos, por ejemplo, estamos yo acá y Isidora y nos preguntan a las mujeres, ¿y dónde dejaste a tu hijo? Pero no le preguntan a los hombres, ¿dónde dejaste a tus hijos? Esas son cosas que en realidad son imaginarios colectivos que son muy difíciles de cambiar, Rodri. Y como yo les comentaba en la presentación, estos sesgos inconscientes, todos los tenemos. Entonces, la verdad, si tú me preguntas a mí cuál es la solución, creo que es un trabajo muy lento en el que las personas, mujeres y hombres, tenemos que estar convencidos de que esto es lo correcto desde el punto de vista ético, desde el punto de derechos humanos, desde el punto de vista organizacional, empresarial, desde el punto de vista normativo, o sea, y bueno, tenemos también los indicadores de productividad, como decía la Isidora, la productividad de la empresa y la productividad nacional mejora cuando participan las mujeres en el mercado laboral, incluso mejora cuando hay más mujeres en los espacios directivos. Así que esto es un tema que creo que da para largo. Sin eh, duda. Como proceso social, como cualquier proceso social de cambio, es un tema que la verdad es que da para harto tiempo más. Ojalá estemos vivas con la Isidora cuando, porque dicen que quedan 132 años, entonces bueno, no sé Pero a hay que cuánto. iniciar ahora. El proceso de cambio es esencial comenzarlo ahora porque sin duda eso implica no solo promoviendo la sensibilización y el darnos cuenta dónde estamos, sino que también genera esta activación para producir estas transformaciones que requerimos a nivel cultural. Les quiero agradecer a las dos por haber aceptado la invitación a acompañarnos esta mañana. Se nos ha pasado rapidísimo, ya estamos unos minutos pasados del tiempo que teníamos planificado, pero muchísimas gracias Isidora, Camila, por acompañarme esta mañana en Conecta RH. Muchas Gracias. gracias a ti y a ustedes por la invitación. Un gusto, que estén bien. Chao, chao. Igualmente, nos vemos. Los dejo invitados a todos a nuestro próximo Conecta RH, Zoom de diversidad, inclusión, migración y multiculturalidad, que vamos a estar el próximo 11 de septiembre junto a Tomás Vicuña, Sergio Valderrama y Camila León, que nuevamente nos va a acompañar. Así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, prepárense para nuestro tercer Congreso de Bienestar, que va a ser el 8 de octubre presencial y 9 y 10 de octubre vía online.
Recuerden mantenerse informados a través de nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH.